Es momento de entrevista ahora en BTV Noticias. Ya estoy en compañía de Diego Sanjurjo, doctor en Ciencia Política, especializado en políticas públicas, seguridad y control de armas. Gracias por estos minutos. Buenos días, gracias a vos. Bueno, es claro, como estábamos repasando en los datos, que lo que viene habiendo y lo que está sintiendo la población también es un incremento en la criminalidad, en los delitos violentos. Y ante esto surgen algunas voces que hablan, por ejemplo, del control de armas, que por cierto, la cantidad de armas que hay en Uruguay se dice es muy grande. ¿Por qué crees que una práctica de control de armas o de desarme no sería en esta oportunidad en Uruguay una propuesta que pudiera tener algún efecto concreto? Bueno, a ver, aquí hay que diferenciar entre las propuestas que se han hecho de prohibir la tenencia de armas de fuego por parte de civiles, que ha hecho el sector de Mario Vergara, sí, y la propuesta... Perdón, que además habla de, por ejemplo, que esto ha sucedido, por ejemplo, en Australia o en otros países. Sí, esa es una propuesta. Otra propuesta es la que ha hecho Casa Grande de impulsar un programa de entrega voluntaria de armas. La primera, digamos, ni en Australia ni en Escocia se han prohibido las armas de fuego, es decir, un civil puede adquirir armas de fuego. Lo que está es más restringido que aquí en Uruguay. Está prohibido, por ejemplo, el arma de la tenencia de armas automáticas o de fusiles de asalto semiautomáticos, que también están prohibidos en Uruguay. Las armas de puño, que son las pistolas y los revólveres, están más restringidos. Un civil puede tenerlos, pero tiene que estar inscrito, por ejemplo, en un club de tiro. En Uruguay, la defensa personal ya legitima la tenencia de armas de fuego. ¿Qué diferencia hay para esta primera medida? Cuando esas medidas se pasaron en Australia y en Escocia, eran dos países en los cuales la criminalidad era muy baja. Es decir, se podía argumentar que el ciudadano no necesitaba realmente armas de fuego para protegerse. Este no es el caso de Uruguay. Uruguay tiene tasas de criminalidad altas, muy altas en algunos casos, y además en aumento exponencial. Claro, y ahí surge toda esa otra reacción de mucha gente que se veía, por ejemplo, en redes sociales, de desarmen primero a los delincuentes antes de plantear desarmar a la población. Ahora, en una columna que publicaste en el diario El Observador, tú decías que por el tema del control de armas, una posibilidad que sí podría funcionar sería apuntar a un patrullaje en el que se salga a requisar posibles armas que estén en tenencia de manera ilegal. Porque, sí. ¿En qué consistiría una propuesta así? A ver, Uruguay, yo concuerdo que tiene demasiadas armas para su propio bien. Es decir, no hay una correlación entre proliferación de armas y delito o violencia. No hay en Uruguay, no hay en América Latina, no hay en el mundo. No es así, no es que más armas equivalen a más violencia. El arma se transforma en violencia de manera más fácil o más difícil dependiendo del contexto en el cual está inserta. Yo creo que en Uruguay ahora mismo se están dando las condiciones como para poder decir que una menor proliferación de armas sería una buena noticia. Ahora, el problema de simplemente impulsar un programa de entrega voluntaria de armas es que no va a tener ninguna incidencia sobre la criminalidad. Puede a lo mejor sí incidir marginalmente en los suicidios, en los accidentes. Puede ser una pequeña incidencia Porque estamos marginal. hablando de armas que son legales, que están registradas y en todos sus términos. Claro. El problema grande está en el mercado ilegal, digamos. Las personas que cometen delitos con armas son personas que, si bien o son delincuentes o son personas de alto riesgo. Esas personas no participan de programas de estas características. Nunca participan, a menos que les den, por ejemplo, un pago a cambio de las armas. Y en ese caso puede ser que entreguen armas rotas o que no funcionan o que son antiguas y las utilicen para algún otro propósito. Pero en ningún momento vas a desarmar a la criminalidad, claro, a través de una medida de este tipo. Sabes que una de las cosas que veía que opinabas era, decías, y en parte en función del debate y cómo se está planteando el debate sobre seguridad, que se está planteando en términos un poco binarios de o más mano dura o desarme, y tú planteabas, bueno, la mano dura es como un fetiche para la derecha, como las políticas de desarme lo son para la izquierda, y en realidad no funcionan ninguna de las dos. Y en ese sentido te pregunto justamente cómo estás viendo el debate que se está dando sobre un tema que es el de mayor preocupación de los uruguayos de cara a esta campaña que se viene. Sí, a ver, ese comentario es, efectivamente, creo que es así. La derecha, tanto en Uruguay como en muchas partes del mundo, suele sugerir pena de muerte, aumento de las penas, cuando la evidencia empírica nos muestra que ese no es un factor que realmente disuada a los criminales de cometer crímenes. Pero a la vez, en todas partes del mundo, yo he evaluado programas de este tipo en Brasil, en Croacia. La izquierda, hay una parte de la izquierda que
es muy reacia a cualquier medida represiva, y al final lo único que le queda por sugerir es el desarme, porque es una medida, bueno, idílica, pacifista. La evidencia nos muestra que de vuelta, su impacto en la criminalidad es prácticamente nulo. ¿Cómo se da el debate? Sí, efectivamente creo que tenemos por un lado propuestas que no se están tomando en serio el problema, me da la impresión, que son sobre todo estas del desarme, que están bien intencionadas, incluso puede ser provechoso para el país que se implemente un programa de estas características. Pero que no responden, digamos. Pero que no responden a la problemática, esa es la realidad. Y por otro lado lo que tenemos es algunas medidas que yo sería un poco más cauto. Hay algunas medidas concretas, tanto en la propuesta de Vivir sin Miedo como en las de Novi, que son las únicas que conocemos realmente hasta ahora. Hay algunas que me parece que serían buenas para implementarlas, otras menos, otras en absoluto. Bien, lo cierto es que lo que está viendo y parece haber es un incremento en la violencia y en el tipo de delitos, como hemos visto, por ejemplo, asesinatos que se dan en un comercio en el que van a robar un perfume y terminan matando al comerciante, eso sí, que genera muchísimo impacto en la sociedad. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde está el nudo cuando parece que hay un problema de violencia en aumento y cuando de repente vienen expertos, como sucedió en el caso de Giuliani, y dice lo que está haciendo el Ministerio del Interior en realidad está bien encaminado? ¿Dónde hay un nudo ahí a trabajar en políticas de seguridad? Estoy pensando cómo explicar esto sin aburrir a tu audiencia. A ver, tenemos un problema que es el siguiente. Cuando hablamos siempre de homicidios en Uruguay, se debe a que los datos que tenemos fehacientes son de los homicidios. No sabemos exactamente cuántas rapiñas se producen, cuántos hurtos, cuántos robos de autos. Pero lo que tenemos que entender es que el homicidio es la consecuencia de un aumento drástico, mucho mayor, de la criminalidad de la criminalidad general. Es decir, ha habido un aumento de los homicidios, tú decías antes, del 35%, 38%, pero en los años 80 hasta acá el crimen contra la propiedad aumentó en por lo menos 600%. Lo que sucede es que cada vez más personas deciden delinquir. Eso crea un mayor comercio ilegal, un mayor negocio ilegal, y eso a su vez produce que más personas quieran participar de ese negocio. Entonces, yo concuerdo con Giuliani, hay medidas que toma el Ministerio del Interior que son correctas. Ahora, en este momento preciso, también por la introducción del nuevo Código Procesal Penal, la policía no es capaz de disuadir a los posibles delincuentes de quedarse en su casa y no salir a delinquir. Entonces, si es mano dura, pero lo que tiene que hacer la policía es lograr disuadir a esas personas de seguir entrando en ese negocio. Un posible camino tiene que ver con que la policía trabaje con otras áreas, como por ejemplo la salud o asistencias sociales o cosas como por ejemplo se empezó a ver con los operativos Mirador. ¿Ese es un camino posible? Sin duda que es un camino posible. A mí me gustaría que entre lo que hablamos antes, entre el fetiche del desarme y el fetiche de aumentar las penas, etcétera, me parece que debería haber una política de Estado donde todos estuviésemos de acuerdo en que la respuesta tiene que tener no solamente, es decir, la policía no puede ser la única respuesta, sino que tiene que trabajar con vivienda, con educación, con salud, etc. Ahora, dicho esto, la pata de la seguridad tiene que reforzarse necesariamente. Si no se entiende eso, no se entiende las relaciones causales por las cuales ha aumentado el delito, que creo que es un problema grave en Uruguay. No se entiende bien, o digamos que los operadores políticos no entienden bien por qué aumenta el delito en Uruguay. Entonces, si no se refuerza la pata de seguridad, no va a ser posible darle vuelta a esta transición en la cual está Uruguay ahora mismo. Diego Sanjurjo, queda muchísimo por seguir conversando sobre estos temas. Seguramente habrá tiempo de acá en adelante. Gracias por este análisis. Muchas gracias a vos.